Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados financieros, pero antes tiempo de hablar de lo que está pasando con la inflación en la Argentina. Se cerró el mes de octubre y si bien todavía no están los datos del INDEC, ya hay varias estimaciones de consultoras privadas que indican que la inflación se ha ubicado muy probablemente por encima de la lectura de septiembre, que había arrojado 6,2%. Aquí le presento algunos números que se han conocido hasta el momento de las proyecciones que realizan las consultoras privadas. Todas por encima de ese dato, la más elevada, la de Analítica, en 6,9%, pero está claro que sigue siendo una preocupación importante en nuestra economía los problemas que existen, muy claros por otra parte, para contener las presiones inflacionarias que nos van a llevar sin duda ya a una inflación por arriba del 100% para este año 2022. Y lo que se está hablando, como usted habrá visto en distintos medios, porque este es un tema que se viene trabajando del equipo de Sergio Massa en las últimas semanas bastante intensamente, es en la posibilidad de cerrar acuerdos con controles de precios con grandes empresas. Sobre este tema tenemos la charla que realizaba en la semana Javier Nova con Sergio Proselli, director de Consumidores Argentinos aquí en Mar del Plata. La información es que se viene avanzando en acuerdos de precios más amplios de lo que conocemos, precios cuidados, todos esos sistemas. Alguna buena noticia sí tiene que ver con el estudio de costos, empezar a observar ese tipo de recorrido que hacen muchas veces los productos para empezar a analizar realmente cuáles son los costos reales. Creo que esa es una buena medida, se está avanzando por ese lugar. Esperemos que prontamente haya acuerdos, sobre todo lo que estamos hablando fundamentalmente es tema alimentos, que es lo que más preocupa en general. Todavía no se sabe si será un acuerdo con los principales mayoristas de alimentos, si será un límite que se les impondrá. Hay muy pocas precisiones de qué manera llevarlo a cabo, ¿no? Sí, por lo general han sido como diferentes momentos. Cuando se llega a un acuerdo y por lo general todo lo que ha sido precios cuidados, precios máximos en su momento cuando fue la pandemia, han tenido que ver con acuerdos. Esos acuerdos se sientan con las empresas y ahí se eligen no solamente los precios, sino los productos, cómo se van a distribuir, y ahí un poquito es donde la mecánica ha ido cambiando. Pero muchas veces también ha sucedido que si no hay acuerdos se fijan los precios y a partir de ahí también ahí se ponen en marcha un montón de controles y demás, porque al no estar las empresas de acuerdo empiezan a funcionar los mecanismos de la ley del consumidor, que esos productos tienen que estar y tienen que estar a los precios que el gobierno les indicó. Sergio, hay programas similares, los comentabas recién, que verdaderamente no han funcionado o no han impactado como se esperaba. ¿Qué hace pensar que este puede tener resultados distintos? Sí, a ver, el resultado se mide en cuestión de qué es lo que uno pone como objetivo de para qué es. Si uno cree que esto va a detener la inflación, sabemos que no. De hecho, cuando arranca Precios Cuidados en el 2014 y ha pasado por todas las administraciones, y si uno mira la inflación en esas épocas puede ya dar por sentado que no son para bajar inflación. Sirven, y ese es el objetivo de cuando se crearon, y los demás lanzamientos lo hablan claramente, se le llama precios de referencia, y lo hemos conversado, que tiene que ver con precios que sirven de parámetro en momentos inflacionarios. Esto nos pasa que vas a comprar algo, no sabes bien el precio a veces, si lo te están cobrando más caro, o cuando querés ver los productos ves que hay una dispersión de precios en el mismo producto. Podés encontrar hasta un 70, 80 o 100% de diferencia. El precio de cuidado te da una cierta medida y sirve como parámetro en momentos como estos donde hay mucha inflación y perdés la noción del precio. Eso sucede, como decíamos, este ejemplo, vas a comprar algo y no sabes si lo viste más caro en otro lugar o si aumentó en el momento. El precio de cuidado durante 3 meses, que es el momento en que duran, te da cierta referencia clara como para definir la compra. Otro problema que surge es que normalmente estos programas son para las grandes cadenas de supermercado y el comercio de cercanía queda excluido, con precios por encima obviamente de los acordados. Sí, esa es una de las críticas que se le ha hecho siempre. Se ha hecho en algún momento, hubo experiencias de hacerlo con los más chicos. El tema es que no se llega a veces a establecer por cómo se distribuye, por cómo es. Si en esto hay que hacer una mirada todavía más profunda, más crítica de cómo es que todos estos acuerdos tienen que ver con las grandes cadenas comercializadoras, es el último eslabón de la cadena. Por eso, esto que decía al principio, ¿no? Es importante empezar a mirar qué sucede de ahí para atrás. O sea, todo lo que tiene que ver con el transporte, con la distribución, con los productores y con los diferentes sistemas. La única ventaja que hay en Argentina respecto a esto de la comercialización de alimentos es que los
los productores son pocos, digamos, ¿no? Es una desventaja en general esto, pero si uno quiere controlarlos es una ventaja. No hay muchos, están concentrados en pocas manos, con lo cual poder hacer un análisis de costos y de trazabilidad de eso no sería dificultoso. Ahí se pueden hacer acuerdos mucho más profundos y mucho más duraderos. Y como decía Sergio Proselli, no, está claro que, sobre todo con las experiencias que ha habido en la Argentina y que vienen desde el Imperio Romano, le diría, los controles de precios nunca han sido una herramienta importante para contener las presiones inflacionarias. Lo que dice la teoría económica desde el punto de vista monetario básicamente es que pueden servir en algunas coyunturas para tratar de hacer converger expectativas de precios y salarios, pero mientras tanto hay que hacer, digamos, las tareas necesarias para, bueno, contener lo que básicamente genera esas presiones inflacionarias que, como siempre decimos, en la Argentina, bueno, tiene raíces fiscales y monetarias. Así que más allá de que se logre o no algún acuerdo de precios con las empresas y que eso pueda llevar posteriormente a una serie de controles, lo que hay que tener claro es que eso no es suficiente, sino que hace falta una política mucho más integral para realmente combatir a fondo la inflación. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Sergio Proselli, donde Proselli nos deja algunos datos más acerca de la posibilidad de la vuelta de los controles de precios. Sí, se ha puesto en práctica en un lanzamiento en el principios del 2020 que uno podría chequear no solamente si estaba el producto, el precio, si ese mercado estaba adherido o no. En algunos casos a los que manejamos todos esos sistemas es práctico, en otros no. Nosotros, por la experiencia y por lo que nos comentaron, nos comenta la gente, lo más sencillo fue cuando estaba el listado en la puerta del mercado. O sea, los primeros modelos de precios cuidados tenían que ver con eso. Los mismos productos para todos los mercados y que los precios estén adelante y que uno conozca y los tenga como referencia, bien señalizados, con una señalética que los individualice. Eso creo que fue lo más funcional. No todos tienen la agilidad para solamente buscarlo, escanearlo, denunciarlo, pero bueno, es una herramienta que se suma y que puede ser de alguna manera funcional para que el control se haga. Sorprende de todas formas que el control de un programa tenga que hacerlo el ciudadano y no el propio Estado, ¿no? Sí, a ver, esto también tiene que ver en que si es un acuerdo, forma parte de un control del Estado y no de un control del Estado en cuanto al marco del acuerdo. Otra cosa es que se lo imponga, a partir de ahí sí se aplica tanto la ley del consumidor como la ley de lealtad comercial y después todo el andamiaje, digamos, de la ley del consumidor a través de las oficinas del consumidor y de la ley de lealtad comercial, ponerlo en práctica. Obviamente no alcanza. Creo que la herramienta que se le da al consumidor eso es importante, porque si está buscando un producto, está anunciado, no lo encuentra o está a un precio distinto, bueno, puede denunciarlo y ahí también se transforma en un sujeto de derecho de control de precio y control de abastecimiento también. Con la experiencia de programas anteriores, Sergio, ¿es algo que genera consultas o el consumidor se resigna y dice, bueno, este está más caro, no lo compro y veremos la próxima? Suele generar consultas en cuanto a cómo poder acceder, si es el precio más accesible, digamos, la gente se suele informar con eso y también a las grandes cadenas comerciales les ha convenido. Si uno mira las ventas, todo el producto que ingresa a precios cuidados eleva la venta, porque también sucede algo al consumidor, que es cuando ve un producto dentro de la señalética de precios cuidados, sabe que por ahí es el precio más barato y que es una marca conocida, como en los casos últimos, y va y lo compra. La mayoría de los productos que han entrado dentro de lo que es precios cuidados, la mayoría ha elevado ventas, incluso algunos se han quedado sin stock. Así que también creo que es importante para los dos lugares. Por un lado, el consumidor ya lo conoce, lo va a buscar, y por otro lado, muchas empresas deciden colocarlo ahí, salvo algunas que no quieren que determinada marca, por ser premium, ingrese ahí, y entonces bueno, buscan alguna alternativa, pero ha habido una especie de mirada también comercial dentro de lo que es el precio cuidado. Y ahora sí, después de este panorama acerca de la eventualidad de que vuelvan los controles de precios a partir de un acuerdo con las grandes empresas en las próximas semanas, dentro de lo que son los planes que está llevando adelante Sergio Massa para intentar frenar las presiones de la inflación en la Argentina. Ahora sí pasamos entonces a hablar de lo que ha sido la semana de los mercados internacionales. Les decía el dato clave, el anuncio de suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el último miércoles, pero sobre todo en ese anuncio, el dato que pegó en los mercados
es la posibilidad que deslizó Jerome Powell de que la tasa de interés termine en un nivel más alto del que esperaba la propia Reserva Federal hasta el momento, y esto es lo que llevaba, como le mostraba en la apertura, a expectativa de tasa de interés en la zona del 5,5 anual en los Estados Unidos hacia junio del año 2023. Además de esto, hay que decir que en la mañana del viernes se publicaron los datos de empleo para el mes de octubre, con una leve suba de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. A pesar de esto, lo que muestran los números es que el mercado laboral continúa fuerte, con lo cual, bueno, esto difícilmente pueda desalentar de una manera importante a la Reserva Federal a que siga subiendo la tasa de interés en su combate contra la inflación. Pero vamos a ver cómo están quedando los mercados entonces en este cierre de semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos como siempre por las tasas de interés en los Estados Unidos, que obviamente se han empinado a partir de los anuncios de Jerome Powell, número 1 de la Reserva Federal. La tasa a 10 años termina la semana en 4, casi 16% anual, con otra suba con respecto a la semana previa, de niveles que no se veían desde el año 2008. Incluso si uno toma referencias a plazos menores, como la tasa de los bonos americanos a 2 años, la tasa ya está cerca del 4,70% anual. En el caso del dólar, una semana tranquila para la moneda de los Estados Unidos en la comparación con otras monedas de reserva, lo que siempre seguimos a partir del desarrollo del índice DXY, con una ligera suba, pero claro, siempre sobre una zona que no se veía desde el año 2002, lo que complica el desempeño de los activos de riesgo. Pasando ya a las bolsas estadounidenses, lo que tenemos, como le adelantaba en la apertura del programa, es una semana con tendencia bajista después de 2 semanas consecutivas de recuperación. En el caso del índice Standard & Poor's 500 tenemos una caída del 3,35%, estuvo más abajo el Standard & Poor's 500 hasta que llegó una recuperación superior al 1 en este viernes que moderó las pérdidas semanales. La tendencia fue aún más bajista para las acciones tecnológicas, como siempre decimos, más castigadas por este ciclo de suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal Americana. Esta semana el Nasdaq termina con una baja del 5,65%, con duro castigo para las acciones de tecnología, sobre todo para aquellas que son proyectos a largo plazo sin mostrar todavía ganancias concretas en los actuales ejercicios. Cuando pasamos a Europa hay un desempeño que de alguna manera puede sorprender, porque tenemos al BGK, el Fondo de Acciones Europeas, que está terminando la semana en recuperación, es decir, con una suba del 1,16%. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el BGK no tiene prácticamente acciones tecnológicas en su composición, son todas acciones de valor, que es lo que mejor están dando en los mercados internacionales. Le reitero que la idea es que el castigo principalmente se está centrando en las acciones tecnológicas, con lo cual las acciones europeas se han logrado recuperar a partir básicamente de la composición de sus índices. Pasando ya a la región de América Latina, tenemos otra vez un fuerte impacto del desempeño de las acciones brasileñas sobre el fondo ILF que cotiza en los Estados Unidos. El ILF termina con una suba del 6,59%, reflejando el muy buen desarrollo semanal después de una apertura con dudas tras el resultado de las elecciones en Brasil de las acciones brasileñas. El EWZ, que es el ETF que cotiza en Estados Unidos, compuesto por acciones de Brasil, termina la semana con una suba del 7,69%. Como se ve en el gráfico, cuando nos acercamos al movimiento semanal, la apertura tras el resultado de las elecciones fue bajista, pero a partir de allí una recomposición que permitió un fuerte desempeño alcista de este fondo de acciones brasileñas. Y ya llegando al mercado local, lo que tenemos es un resultado positivo en el balance semanal también, lo conversábamos con Adriana, 4,26%. También contribuye al desempeño de las acciones de la región y particularmente al Merval el hecho de que son todas acciones que no tienen que ver con el sector tecnológico, ¿no? Es decir, son sectores que están siendo privilegiados por la demanda en términos relativos en un contexto internacional complicado para los activos de riesgo. Y con este panorama en los mercados que habitualmente tomamos como referencia, hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para dar algunos detalles más de lo que ha sido esta semana en la Bolsa Argentina.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Solo el 3% del agua del planeta es dulce y la mayor parte está en los polos. El agua es un bien escaso. En OCE gestionamos el recurso de un modo sustentable. Hacé tu parte. Este verano, adelántate, planifica el llenado de tu pileta y disfruta de manera responsable. Un consumo programado es un consumo inteligente. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Personal. Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar/cámarascom. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre lo que ha sido esta semana en la bolsa local. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida en este panorama que ha sido difícil para los mercados internacionales, pero que en Argentina, bueno, para las acciones locales fue bastante mejor, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Bueno, empezamos la semana con el resultado de las elecciones en Brasil, así que, ganó Lula por poco margen, entonces quizás los mercados ya lo tenían descontado. Pero igualmente, si bien el cimbronazo inicial fue en Petrobras, que vimos la gran caída, que ha sido un 10% prácticamente, el resto de los papeles que cotizan, por lo menos que seguimos nosotros, tanto así como el índice del país Brasil, que es el índice EWZ, abrieron muy tranquilos y con tendencia para arriba, y con el correr de las horas de la rueda se dieron vuelta y terminaron todos positivos. Así que evidentemente la bolsa lo tenía descontado, y quizás saber que no ganó por una mayoría tan absoluta, saben que no va a poder, o sea, que no tendrá el control total y que será un poco más consensuado todas las medidas que se tomen. Así que bueno, eso lo que trajo fue un periodo de bastante calma. Quizás también, bueno, la Argentina también tuvimos una buena semana, terminamos la semana positivos, un 2% aproximadamente, y lo más importante que en lo que va del año, ya que la variable más importante que observa la gente, siempre hablamos del dólar y el dólar, bueno, la bolsa argentina estamos hasta ahora un 18% arriba, tomando en cuenta el Merval en dólares, ¿no? Así que bueno, todavía nos quedan 2 meses importantes que normalmente son buenos para los mercados, y ni hablar si se llega a recuperar un poco la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Esta semana tuvimos el tema también de las tasas el miércoles, lo que provocó una caída grande en la bolsa. O sea, son reversiones muy rápidas, o sea, así como hoy empezaron a entrar algunos balances y son buenos, tenemos que algunos papeles están subiendo el 4, el 5% afuera en lo que va del día. Pero también, así como lo ves, ante una mínima noticia hay como bastante pánico, y ante la noticia capaz que te bajan un 6. Entonces, realmente hay que estar muy atento, y bueno, lo ideal sería poder aprovechar estos momentos de gloria, de esplendor, y vender algo como para estar líquidos, para entrar en los momentos de tanta volatilidad que tiene el mercado. Claro, está claro. Y después, otra de lo que estuvimos mirando esta semana, ¿viste? El dólar sigue tranquilo, o sea, si se quiere, ¿viste? Está el dólar MEP está 292, 293 aproximadamente, 295, según el momento. Pero no es o sea, realmente no vemos que haya grandes cambios. Hay que tener en cuenta que cuando cerró diciembre
del 2021 ese dólar estaba a 200, 198, 200 aproximadamente. Así que la suba fue menos que la inflación. Algunos empiezan a decir que está atrasado, que hay que tomar en cuenta eso, bueno. Pero en general lo que vemos es que las empresas lo están utilizando para vender. Principalmente se lo ve, ¿viste? O sea, al menos la corriente nuestra es así. Tenemos más ventas que compras. Quizás los montos grandes se dan en ventas y en los particulares, que son montos más chicos, por ahora se ven la compra. Y otro tema que vimos esta semana fue las tasas, ¿viste? Las tasas siguen, la tasa de caución, que inclusive hemos tenido gente que ha trasladado el plazo fijo porque ante el temor y las situaciones que la gente, o sea, la verdad que los clientes en general tienen mucho miedo a todo lo que pueda llegar a pasar. Inclusive lo ven, la caución bursátil es uno de los elementos más seguros que hay, porque recordaban los clientes que inclusive con el plan Bonex, cuando a los depósitos de los plazos fijos le dieron bonos, a las cauciones fueron los únicos elementos que cobraron sus fondos en el momento, porque la garantía y la contraparte de eso está, en el medio está el mercado, y de la otra parte hay gente que toma esos fondos y lo hace con garantía con aforos muy grandes de garantía. Entonces es como que el control de tu crédito lo está haciendo el mercado a través de la contraparte, ¿no? Así que bueno, la caución vuelve otra vez a estar, ¿viste?, siendo un poquito así protagonista. Y otro de los temas que también colocaron bastante fue el tema de las letras, ¿viste? La gente que compra una letra, o sea, puede pensar si la van a renegociar o no, pero la mayoría que lo han o sea, como si lo renegocian, le reconocen tasa y le pagan, la gente igual, porque estás hablando de tasas del 80 y pico % con respecto a lo que es el mercado para enero, febrero. Así que bueno, ese aproximadamente sería un resumen de la semana. Bien. Por último, Adriana, los bonos, sin grandes movimientos siguen, ¿no? Sí, los bonos son un caso aparte. Es una cosa... Están negativos en el año. O sea, estaba mirando una cartera de un cliente que en el año, en pesos, están negativos. Así que eso lo único que te habla es del atraso tremendo que hay. Porque, como muchas veces comentamos, ni siquiera creemos que una renegociación pueda afectarlos en una quita, que estemos hablando de un 50%. O sea, pensá que los bonos están al 20% y no logran romper esa barrera. Entonces vos me decís, si los renegocian, ¿qué puede pasar? Que te den títulos a más largo plazo, pero si estamos hablando de bonos del 2038. El tema es, el bono para mí es en el cortísimo plazo, que es los que vencen en el 2030, pero que empiezan a amortizar en el 2024. Entonces, ahí sí tenés podríamos decir, una deuda más corta. Pero el resto de los bonos, o sea, hasta el 2028, 2030 no empiezan las amortizaciones. Así que bueno, me parece que están como siempre, ¿no? Castigados en exceso, pero bueno, es lo que el público, los inversores grandes están viendo, ¿no? La mayoría ha comprado para tener algo en cartera, pero no es un mercado que esté confiado de que esté haciendo, o sea, lo hacen por decir, bueno, tengo cubierto algo. Pero ya te digo, cuesta el mercado de los bonos, no lo vemos por ahora, a pesar de que creemos que puede ser una excelente oportunidad, como tantas veces vimos en las grandes caídas de los mercados, o cuando pasa este tema que cambian los gobiernos, que no sabes qué va a pasar. Así que bueno, esos son los bonos por ahora. Está claro. Bien, Adriana, gracias por tu tiempo como siempre y te saludamos hasta la semana próxima. Bien, después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en este cierre de semana en el circuito financiero argentino. En primer lugar, el dólar, el oficial 1,57% arriba, 165 pesos con 15, con lo cual está claro que el dólar Qatar ya está por encima de los 330 pesos, es decir, aplicando además de esta cotización la retención por el impuesto país y las retenciones a cuenta de impuestos nacionales. Y los dólares libres, los dólares financieros, en todos los casos en baja, algo que se explica, me da la sensación simplemente por lo que es el freno en la actividad económica que genera liquidaciones de excedentes de periodos anteriores para satisfacer pagos en la actual coyuntura. Ahí lo que tenemos es una baja del 1,42% para el MEP a 291, el Blue, el más barato, 289 con una baja semanal de 1,03%. En el mercado de bonos, lo charlábamos con Adriana, sin grandes cambios.
abajo el 2030 y el 2035 y para arriba el 2038 y el 2041. Estos dos últimos títulos siguen siendo los preferidos de la demanda, básicamente porque pagan cupones mayores de interés, le diría que sensiblemente mayores en los próximos periodos. Y por último, la variable clave, las reservas internacionales del Banco Central, con la actualización incluyendo este viernes. Bueno, panorama realmente duro para las reservas. Ahí usted ve bueno, lo que ha sido la situación de los últimos meses. La recuperación de septiembre fue apuntalada por la implementación del dólar soja. La de octubre por el desembolso del Fondo Monetario Internacional de 3.850 millones de dólares para que el país pudiera hacer frente a los compromisos con ese organismo. Ahora el arranque de noviembre es realmente muy duro, como le decía anteriormente. Tenemos una caída acumulada en los primeros 4 días hábiles de 411 millones de dólares, esto es más de 100 millones de dólares por día. Y con este panorama en los mercados financieros locales, por supuesto, lo que reiteramos es un comentario que venimos haciendo en el cierre del programa sistemáticamente en las últimas semanas. La variable clave es sin duda las reservas internacionales, ¿no? Porque ha vuelto este problema sistémico de la Argentina, obviamente con un tipo de cambio que está muy atrasado en relación al dólar libre y con respecto, por supuesto, a lo que es la evolución de la inflación en los últimos meses. Bueno, ha vuelto este problema después de lo que ha sido la implementación en su momento del dólar soja y después el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Incluso con las profundas restricciones a las importaciones que hoy tiene nuestra economía, siguen los problemas para recuperar las reservas internacionales, con lo cual, bueno, sigue siendo un problema serio para el equipo de Sergio Massa, que ha implementado medidas como el dólar Qatar, el dólar para turistas extranjeros, también esta posibilidad de que las empresas paguen importaciones con dólares propios, pero está claro, la posibilidad de, bueno, alejar una devaluación más brusca del oficial cada vez parece más complicada. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos acompañe una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.